El tema que vamos a ver hoy es vectores. Lo primero que hacemos es definir lo que es un vector. Un vector decimos que es un segmento orientado, que tiene una recta sobre la cual se mueve. Esa recta se llama dirección. Tiene una longitud, que es el módulo del vector, y tiene un sentido que está dado por la flecha. Este mismo vector, con un sentido contrario, sería realizar la flecha en el otro extremo. El vector tiene un origen, que es aquí donde comienza, y un extremo, que es donde está la flecha. Podemos distinguir tres tipos de vectores. Vectores que son fijos, vectores que son deslizantes y vectores que son libres. La diferencia entre estos tres tipos de vectores es la siguiente. Fijos significa que el punto de aplicación o el origen del vector no se mueve. Deslizantes son aquellos vectores que se pueden mover en la dirección a la cual pertenecen. Es decir, si yo tomo este vector y se mueve en esta dirección, en esta recta que lo contiene, podrían moverse hacia arriba o hacia abajo, y estoy hablando de un vector deslizante. Y un vector que es libre es aquel cuyo punto de aplicación se puede mover y su dirección también, pero manteniéndola. Es decir, que cuando hablo de un vector libre es aquel vector que yo puedo construir paralelo o idéntico al que me dieron. Por ejemplo, si este es mi vector y estoy trabajando con vector libre, un vector libre sería este otro que tiene la misma dirección, el mismo sentido, el módulo, ¿sí? Estoy hablando de un vector que se dice que es equipolente, ¿sí? También podría ser un vector que fuese en sentido contrario, y en ese caso estaríamos hablando de un vector opuesto. Cada vector, que lo puedo simbolizar con una letra mayúscula en negrita, lo puedo simbolizar con letras mayúsculas indicando el inicio y el origen. Por ejemplo, si este vector decimos que su origen está en A y su extremo está en B, la forma de anotarlo, de denotarlo, es AB y con una flechita arriba del A y el B, indicando que comienza en A y termina en B. También podría hacerse con letras minúsculas AB. Lo que siempre sugiero es que de todas las nomenclaturas posibles que puedan darse para un vector, elijan una y mantengan esa nomenclatura cada vez que escriban un vector. Estos vectores que yo he dibujado acá son vectores que no están referenciados a ningún sistema de referencia. Para estudiar mejor los vectores, lo que vamos a hacer es emplear un sistema de ejes coordenados cartesianos x, y. Entonces, donde se interceptan los dos ejes x, y, tendríamos el origen de coordenadas, y yo podría dibujar, por ejemplo, este vector A. Este vector está referenciado en un sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Y por qué tomo un sistema de ejes coordenados cartesianos para referenciarlo? Para nombrar a un vector en función de sus componentes. Si yo este vector lo proyecto sobre el eje Y, va a tener una componente que, si colocamos una escala sobre el eje X, que sería su componente igual a 4 en el eje X. Y si eso mismo hago, proyectar el vector sobre el eje Y, decimos que la componente de A en el eje Y es 2. Entonces, el vector A tendría componentes 4 para X
y 2 para I. Esta sería otra manera de poder simbolizar y en realidad nombrar o denotar un vector en función de sus componentes. Tenemos la forma gráfica, que es cuando yo dibujo ese segmento orientado. Si lo dibujo en un sistema de ejes coordenados cartesiano, nombrándolo con una letra, puedo también escribir ese mismo vector en función de sus componentes. En este caso, componente 4 para X, 2 para Y. Cuando trabajamos con vectores, vamos a decir que dos vectores son equipolentes, es decir, el vector A va a ser igual al vector B, si se cumple que son idénticos, ¿sí? Es decir, que A y B van a ser equipolentes o van a ser iguales si tienen la misma dirección, es decir, que son paralelos, tienen el mismo sentido, las flechas están hacia el mismo lugar y tienen la misma longitud o módulo. Entonces, para que dos vectores A y B sean equipolentes, todo debe coincidir: dirección, sentido y módulo. Un vector A que tenga componente -1 para X, 2 para Y, decimos que es equipolente al vector B que tiene componentes -1, 2. Y va a ser distinto al vector C si C tiene coordenadas 3, -4. ¿Sí? Eso me está indicando que si yo grafico el vector 3, -4, va a tener una dirección, un sentido y un módulo diferente al vector AB. ¿Qué es el módulo de un vector? Vamos a considerar este vector A que yo dibujé acá, que tiene componentes 4 y 2. El módulo es la longitud del vector. ¿Y cómo vamos a determinar el módulo de un vector? Y necesitamos las componentes. Una forma más sencilla sería tomar una regla y medir la distancia desde el origen hasta el extremo. Si ustedes se fijan, este vector que está dibujado en el plano XY, si yo tomo una paralela por el extremo al eje Y y una paralela por el origen al eje X, ¿qué determino acá? Un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, ¿qué es? La hipotenusa del triángulo. Entonces aplico Pitágoras. Y Pitágoras me dice que el módulo del vector A, que se denota con 2 barras, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente 4